De ahí que, además de la amenaza de publicar en los informes los nombres de quienes no colaboren, lo que no parece preocupar demasiado a algunos, debo confesar, el ordenamiento jurídico español incluye esa previsión punitiva. Como saben, el Procurador del Común hasta hoy no ha hecho uso de la facultad de trasladar al Ministerio Fiscal la falta de colaboración, por otro sí, pero no por falta de colaboración. La falta de colaboración de las administraciones sujetas a su supervisión, tal y como me impone la ley, tal y como me impone la ley aprobada por estas Cortes en su artículo 18, párrafo 2. No es algo que yo pueda considerar hacerlo o no, estoy obligado a hacerlo. Sí es cierto que tras dirigirme varias veces, superando con mucho el mes de plazo, para desesperación y protesta en ocasiones de los ciudadanos afectados, que me lo echan en cara, pero usted no tiene un mes de plazo para obligar a contestar, ¿cómo es que está esperando ya varios meses? Sí es cierto, les decía, que tras dirigirme varias veces a una administración he acabado por apercibir formalmente a esa administración del envío al Ministerio Fiscal de la documentación correspondiente. Por ejemplo, en el último año, como pueden ustedes ver, lo he hecho en 51 ocasiones de un total de 2.300 expedientes, todas ellas referidas a la administración local. Y no me he dirigido aún al Ministerio Fiscal, porque aunque sea a base de paciencia, lo cierto es que hoy por hoy todas las administraciones han acabado por remitirme la información requerida. Y creo, aunque admita las críticas a que me refería hace un momento por parte de algunos firmantes de las quejas, que cuando se pone en práctica esta experiencia dura pero nueva, hay que hacerlo con gran prudencia y moderación. La colaboración de las administraciones públicas con el Procurador del Común, facilitando los informes que les solicito, aparece reflejada en los informes anuales. Pues bien, a partir de la reforma de la ley del Procurador del Común, como consecuencia de todo lo que les acabo de decir, entre otras cosas, esa colaboración ha aumentado notablemente. En el año 2004, el porcentaje de la administración local, a la hora de remitir la información requerida, se situaba en un 85%, porcentaje sensiblemente superior al 80% que aparece recogido en el informe anterior, del año 2003. Es más, dicho porcentaje del 85% se hubiera elevado al 89% si el mismo se hubiera obtenido como en años anteriores a fecha 31 de marzo. Por todo lo que acabo de decir, y acabo con esta parte de mi intervención, me parece conveniente añadir que quizá la expresión magistratura de persuasión, magistratura meramente moral, no sea del todo exacta cuando hablamos de esta fase del requerimiento de información. Esa expresión puede ser engañosa en cuanto al alcance real de los instrumentos de que dispone el Procurador del Común y que a partir del momento en que acepta ser titular de esta institución está obligado a utilizar. Con toda la prudencia del mundo, señorías, pero está obligado a utilizarla. Señorías, hace unos momentos me refería a la conveniencia de reformar la ley en un aspecto concreto. Me comprometo a enviar a la Mesa de las Cortes, porque carezco de tiempo ya para profundizar en la materia, una relación de otros aspectos de posibles reformas de la ley, y con todos los respetos someteré a su consideración, en orden, a la vista de esta experiencia, a mejorar el funcionamiento de la institución. Señorías, me he esforzado por desarrollar las funciones asignadas a esta institución basándome en los principios de independencia, autonomía y objetividad proclamados en la ley. En cuanto al principio de la independencia, quiero subrayar que ha presidido en todo momento mi actuación, lo que ha sido tanto más fácil cuanto que la actitud mantenida por los grupos parlamentarios ha sido de absoluto respeto institucional, ejemplar. Desde que en julio de 1994 se establecieron los primeros contactos para estudiar la posibilidad de mi candidatura. Conviene resaltar que los grupos parlamentarios se han mantenido fieles a la idea que sus portavoces expresaron en la sesión celebrada por estas Cortes el 25 de febrero de 1993, cuando manifestaron su acuerdo no solamente en orden al contenido de la ley del Procurador del Común, sino también buscando el consenso de todos los partidos, sin poner condicionamientos de ningún tipo para garantizar la independencia del titular.
Tal ha sido el respeto y el apoyo de que he disfrutado durante estos años y del que continúo disfrutando en estos momentos, ahora, como muestra el hecho de que, aun habiendo expirado mi mandato en febrero, los grupos y sus componentes están evitando movimientos y declaraciones que pudiesen socavar mi autoridad en un momento en que solo estoy en funciones, en tanto yo siga ejerciendo esas funciones. Lo que haré, pueden estar seguros, en su plenitud hasta el final, hasta que tome posesión quien me suceda en el cargo. Por otro lado, y por lo que a mí respecta, no quisiera dar la impresión de caer en una actitud de soberbia si añado que, teniendo en cuenta precisamente la independencia que en caso de resultar eventualmente elegido, me remonto al año 94, que en caso de resultar eventualmente elegido debería presidir mi actuación, en ningún momento, señorías, hice gestión alguna, ni realicé el más mínimo gesto para conseguir mi elección. Me limité a responder a las preguntas que los miembros de la Junta de Portavoces estimaron oportuno hacerme y a ponerme a disposición de los oradores para contestar a cuantas cuestiones desearan plantearme. Lo mismo cabe decir a propósito de mi actitud en el momento de la finalización de mi primer mandato y la renovación del mismo. Tener otro tipo de conducta, señorías, ofreciéndose u ofreciendo y pidiendo, cuando se trata de ocupar cargos controladores de esta naturaleza, es algo a mi juicio reprobable, que tal vez sea suficiente para operar el correspondiente rechazo. Íntimamente relacionado con el principio de independencia está el de autonomía, que debe estar presente en las actuaciones del Procurador del Común y que ha sido respetado e impuesto desde el primer momento, al haber podido configurar libremente la organización personal y material de la institución de la que soy titular, siempre, claro está, dentro de los límites presupuestarios establecidos por los órganos competentes. En el ejercicio de esa autonomía, si he cometido errores, son achacables exclusivamente a mi persona, exclusivamente a mi persona. No ha habido ningún tipo de presión sobre mí que pudiese justificar ese tipo de errores. Y, en tercer lugar, el principio de objetividad, el mismo que, por cierto, la Constitución española exige de las administraciones cuando dice que la administración pública siga con objetividad los intereses generales y que es esencial también en las actuaciones de un defensor del pueblo. Siendo inevitable, señorías, que quienes somos titulares de estos cargos, como cualquier ciudadano, participemos de una cosmovisión, participemos de una manera de entender el mundo y la historia, de una ideología, por qué no decirlo, lo importante es que realicemos nuestras funciones con objetividad, sin dejarnos llevar por instrucciones de nadie, ni de individuos, ni de organizaciones políticas o de otra naturaleza, debiendo actuar siempre con neutralidad y con imparcialidad. Y finalizo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el haberme hecho el gran honor de ser el primer Procurador del Común de Castilla y León. También mi agradecimiento a quienes han ocupado y ocupan la presidencia de la Junta y de estas Cortes, así como los procuradores que han dejado de pertenecer a esta Asamblea, con un recuerdo especial para los señores Herrero y Rad. Don Antonio Herrero, además de impulsor, como saben sus señorías, de la creación de esta institución, me distinguió con su apoyo constante durante los años que vivió esta comunidad autónoma como procurador. También quiero expresar mi gratitud por el inmerecido reconocimiento que han hecho de mis actuaciones a favor de los colectivos respectivos, entre otros, Aspaín, la Fundación Intras, la Federación de Asociaciones Gitanas, el Hogar de la Esperanza, el FEAFES de Castilla y León, etc. Quiero dar las gracias al personal de CONFE que ha trabajado estos años contra viento y marea en el Procurador del Común, en especial a mi adjunta, Teresa Cuenaboy, que ha aportado su experiencia judicial y a la que, como me ha manifestado más de una ocasión, también le ha enriquecido profesional y personalmente su trabajo en la institución. También a la asesora jefe, Beatriz Fidalgo, no solo por su labor de coordinación de los trabajos de elaboración de este informe, también por su dedicación a la institución, capacidad de trabajo y sentido de la lealtad institucional y, por qué no, también personal. A María Virtudes Santos, funcionaria de estas Cortes, que siempre se ha esforzado para que las estadísticas de los informes respondan lo más exactamente posible a la realidad y cuya experiencia al frente de la Administración del Procurador del Común es, juntamente con la del resto de los funcionarios,
¿Cómo olvidar la minuciosidad con que don Manuel González lleva las cuentas del Procurador del Común, garantía de continuidad de la institución? Ya acabo, señor presidente. Decía, no sin emoción, que ser el primer Procurador del Común de Castilla y León es un gran honor para mí. Al tratarse de unas tierras a las que me he sentido unido, yo diría que con sentimiento unamuniano desde mi infancia. Al tratarse de una comunidad histórica por excelencia, heredera de unos reinos que primero por separado y después unidos han desempeñado y quisiera que siguieran desempeñando un papel fundamental por integrador en la historia de España. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor García Álvarez. Para un turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto el señor Otero Pereira. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, don Manuel García Álvarez. A veces una imagen dice que vale más que 1000 palabras. En este caso, un aplauso, una ovación continuada como esta, y yo creo que esta sentida vale más que 1000 palabras que podamos decir. Es verdad que, más que utilizar estos 15 minutos que me concede el reglamento del presidente para hacer un balance del año de su gestión, procede a hacer un balance conjunto de lo que ha sido un tiempo más amplio desde que usted inició esa andadura como Procurador del Común. Y cuando se trata de balances, se trata de balanzas también. Y las balanzas tienen un haber y un debe. Y yo creo que habrá que referirse a ese haber y a ese debe para ver al final qué es lo que pesa más, que en su caso está meridianamente claro, ¿no? Eso no hay lugar a dudas. Mire, lo destacaba usted en su introducción, don Manuel. Tramitar expedientes, dar a conocer la institución, organizarla internamente, modificar o proponer la modificación de la ley del Procurador del Común y ganarse la confianza de los ciudadanos, creo que eso es el haber de estos años como Procurador del Común. Tramitar expedientes lo ha hecho usted y lo hará quien le suceda en el cargo. Es la obligación y la función del Procurador del Común. Dar a conocer la institución, supongo que lo seguirá haciendo el que le suceda en el cargo, pero quien ha tenido más dificultad, quien tiene más trabajo, más que hacer y más mérito en dar a conocer la institución, el primero. Evidentemente, una institución nueva, cuando nace y es desconocida, exige un mayor esfuerzo, mucho mayor esfuerzo para darla a conocer a los ciudadanos que cuando quien ocupe el cargo de Procurador del Común en el futuro se va a encontrar una institución que ya está en marcha, una institución que ya tiene unos años de conocimiento de los ciudadanos. Por tanto, ese ha sido un trabajo especial del primer Procurador del Común y ha sido suyo. La organización interna de la institución también le corresponde en mayor medida al primer Procurador del Común. El que le suceda a usted se encontrará una organización en marcha que podrá retocar, que podrá modificar parcialmente, pero una organización que ya está en marcha merced al intenso trabajo que el primer Procurador del Común ha tenido que hacer. La proposición de modificar la ley del Procurador del Común ha sido, yo creo, que otro de los motivos que hay que poner en el haber, porque de verdad que tuvo usted que ponerse pesado para que en estas Cortes le hiciéramos caso. Necesitamos 3 años escuchando esa necesidad de reforma para realmente proceder a la reforma, y yo creo que además, se lo preguntaba el año pasado, esa reforma ha sido útil, ha sido buena para dinamizar y para su funcionamiento y para hacerlo más efectivo y más práctico. Y ganarse la confianza de los ciudadanos. Ese yo creo, don Manuel García Álvarez, que es quizá uno de los méritos más complejos, más complicados y más difíciles.
Mire, para que alguien a quien un ciudadano acude preocupado o molesto o enfadado, para alguien en estas condiciones, que es la mayor parte de los ciudadanos que acuden mediante sus quejas a la figura del procurador del común, ganarse la confianza de esta gente no es una tarea fácil. Para ganarse la confianza hace falta, además de lo que usted decía y lo que le impone la ley, la independencia, la autonomía y la objetividad, tres conceptos que, por cierto, en la ley quedan muy bonitos, pero que hay que demostrarlo en la práctica, y usted lo ha demostrado. Hay también que transmitir a los ciudadanos eficacia en su labor y, sobre todo, esa confianza que deriva que se ponen en manos de alguien que tiene capacidad y conocimientos para resolver sus problemas. Y yo creo que cuando nos planteamos estas cuestiones, llegamos a la conclusión de que quienes le eligieron a usted, yo en aquel entonces no estaba en esta Cámara, quienes decidieron que fuera usted el procurador del común, acertaron plenamente. De verdad se lo digo, que con el paso del tiempo y ya pudiendo valorar las cosas, ha sido un acierto que usted haya sido el primer procurador del común de Castilla y León. Yo creo que todo esto pesa mucho en una parte de la balanza. Hay otra parte en la balanza que es el debe, pero fíjese, el problema es que esa parte de la balanza, ese debe, no es imputable ni a usted, ni a la institución, ni a su equipo. Yo creo que es imputable a quienes no han puesto encima de la mesa todas las posibilidades y todos los medios que usted hubiera necesitado todavía para trabajar, no sé si con más eficacia, es difícil, pero con más confort, desde luego. Ya hemos hablado aquí del tema en otras intervenciones suyas. Yo sé que a usted no le gusta pedir, yo sé que usted es muy prudente a la hora de pedir lo que sea, que ha sido prudente y que lo va a seguir siendo. Pero eso no quiere decir que los demás creamos que usted ha trabajado con un presupuesto escaso. Y no lo decimos por decir, lo decimos porque el procurador del común, la institución del procurador del común en cada comunidad autónoma con su denominación que menos presupuesto para sus funciones ha sido la institución de esta comunidad autónoma, de la comunidad autónoma de Castilla y León, que a lo mejor al principio era suficiente, pero mire, no ha habido un paralelismo entre el crecimiento de esta comunidad en competencias y, por tanto, también en quejas, al crecimiento real de su presupuesto a lo largo de este tiempo. No ha habido ese paralelismo que hubiéramos deseado. Del mismo modo, nos parece que la plantilla, su equipo, ha tenido que desarrollar un trabajo muy intenso porque hace falta una plantilla más amplia. Yo creo que también en esta comunidad autónoma estamos a la cola de las comunidades autónomas en cuanto a plantilla de la institución se refiere. Yo creo que usted precisa y necesita un equipo más amplio. El tener el equipo corto no le ha impedido, insisto, desarrollar con eficacia su trabajo, pero probablemente con más tranquilidad, con más confort, con más holgura, se hubiera desarrollado con una plantilla acorde. Y mire, y otra cuestión sobre la que de verdad yo he hecho caballo de batalla en cada una de las intervenciones, y me gustaría que, ya que usted probablemente no lo vea, sí el sucesor suyo pueda verlo, y es la sede. Mire, yo creo además que no es justo que una institución a la que todos aplaudimos, a la que todos hemos ovacionado, a la que todos reconocemos, siga estando y siga sin tener un edificio propio. No solamente no tiene un edificio propio, sino que además está usted en un local cedido, en una casa, en un edificio cedido por el Ayuntamiento de León, con escasamente 500 metros cuadrados útiles. Eso para la treintena de trabajadores que tiene, más la gente que tiene que visitar la institución. De verdad, no nos parece justo. La altura de la institución en medios humanos y en recursos humanos tiene que también acorde con la altura de la institución en cuanto a medios técnicos. Hasta la fecha no ha ocurrido y yo creo que ya va siendo el momento de que nos vayamos planteando, y ahora que además el presidente de la Junta me escucha, la posibilidad de dotar a la institución de una sede propia, emblemática, de nueva planta, que en lo material lo digna que ya es en lo humano. Y volveremos a insistir en este tema y no nos cansaremos de insistir. En cuanto al análisis de sus quejas, la verdad es que no ha habido grandes novedades con respecto a otros años.
El número de quejas ha ido en aumento, lo cual no solamente no es malo, sino que es bueno, es que hay más confianza de los ciudadanos en la institución. También es verdad que hay más materias sobre las que quejarse al aumentar el techo competencial de esta comunidad autónoma. Que el número de quejas referidas a la Administración autonómica viene siendo, en relación con otras administraciones, similar a la de otros años. Y otra cuestión que también me preocupa, y es las quejas en las cuales los ciudadanos tienen razón. Mejor dicho, las quejas en las cuales usted le da la razón a los ciudadanos. El dato que nos ha aportado del 54% favorables a la Administración y el 46% favorables a los ciudadanos, de verdad se lo digo, nos preocupa mucho. Y una de cada dos quejas, o casi en una de cada dos quejas, tiene razón el ciudadano, y eso no puede ser. Porque en esta España en la que vivimos, en este Estado de Derecho y en el administrativo de nuestro Estado, los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad. Es decir, que se supone que es legal lo que hace la Administración, salvo que el ciudadano demuestre lo contrario, de tal manera que la carga de la ilegalidad le corresponde a los ciudadanos. Bueno, pues con esta presunción de legalidad que prima en nuestro derecho administrativo, es, a mi juicio, grave que casi una de cada dos de las quejas que usted recibe, o en una de cada dos, no tenga razón la Administración. Eso me parece de verdad que es un dato para la reflexión como mínimo, si no para el reproche, como mínimo para la reflexión. Y luego otro dato que viene a agravar el anterior, y es que en aquel 50%, mejor dicho, en aquel 46% de las quejas en las que el ciudadano tiene razón, una vez que recomienda el cumplimiento a la Administración, solo en la mitad se cumple su recomendación dándole la razón al administrado. De manera que un ciudadano que acude a su institución, 25% de posibilidades, estamos redondeando lógicamente, un 25% de posibilidades de que su queja prospere y un 50% si tiene la razón. Estos datos yo creo que son, insisto, como mínimo para la reflexión y así además a los distintos consejeros responsables de la Administración autonómica, del mismo modo que se debe trasladar a la Administración local. El dato del 19% sin respuesta en la Administración local y la falta de colaboración de un 15% vienen a ser datos similares a otros años. Ha aumentado ese porcentaje, es decir, cada vez hay más colaboración por parte de las administraciones, y también comparto con usted esa prudencia a la hora de acudir al Ministerio Fiscal cuando no se respeta esa obligación que hay de facilitarle la documentación. Es verdad que hay que ver cada caso, ¿no? Yo creo que no podemos medir a todos por el mismo rasero. Esa, sobre todo, parte de las administraciones locales. Sabemos que en esta comunidad hay ayuntamientos muy pequeños y con pocos recursos. Eso no les exime del cumplimiento de la obligación, pero sí es verdad que no se puede tener la misma paciencia con ayuntamientos grandes que tienen los medios y que es una pura falta de voluntad el no remitir a la información, que pequeños ayuntamientos que tienen dificultades para recabar esa información. Pero sí le pido que, compartiendo con usted esa prudencia, y además, yo creo que usted se ha jactado, y yo creo que es para jactarse, del hecho de no haber tenido que acudir nunca al Ministerio Fiscal, si hiciera falta, acuda usted o su sucesor en el cargo al Ministerio Fiscal, que no hay ningún problema. Ha sido usted valiente, y yo, aunque alguien pueda pensar que tiene una carga política lo que voy a decir, no tiene una carga política, tiene una carga jurídica. Ha sido usted valiente sobre distintas quejas, a las cuales en el informe oral o sobre las que no se ha pronunciado, pero sí en el informe escrito, referidas a el tema de las distintas identidades de las regiones que conforman esta comunidad autónoma. En distintos colectivos también se han sometido a su criterio y le han formulado quejas cuando se intenta desvirtuar esa doble identidad, esa identidad de dos regiones diferenciadas en este marco político y administrativo, que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y ha estado usted, y se lo digo sinceramente, valiente con sus respuestas, diciendo que es verdad y que usted ha instado cuando ha sido necesario, usted ha recomendado cuando ha sido necesario a las administraciones a que utilicen las palabras de manera que perfectamente se diferencien dos realidades que coexisten en este marco administrativo y político, en esta comunidad autónoma, y nosotros se lo agradecemos. Y digo que esta afirmación no tiene carga política
porque no la tiene carga jurídica. Usted debe velar por el respeto del ordenamiento jurídico y yo creo que es el propio Estatuto de Autonomía, ya en su nombre, el que diferencia esas dos realidades distintas. Castilla y León. No tendría sentido una conjunción copulativa si no fueran dos realidades, dos regiones distintas. Voy terminando, señor presidente. Habrá que pensar en un nuevo procurador. La verdad es que nosotros tampoco tenemos mucha prisa, estamos muy a gusto con usted, pero habrá que pensar en un nuevo procurador. Y yo lo que sí quisiera es que tuviera el mismo perfil, y miro para el presidente de la Junta, que me imagino que tendrá mucho que decir, igual que el resto de los procuradores, porque es verdad que en esta materia, como en alguna otra, el consenso es imprescindible. Consenso hubo con don Manuel y por eso probablemente fue un acierto. Yo creo que tiene que tener el mismo perfil que el que tiene el actual procurador del Común. Es más, si la medicina y la ingeniería genética lo permitiesen, podríamos hacer un clon del procurador del Común que tenemos. Pero como no es posible, intentaremos acercarlo lo más posible. Una persona de reconocido prestigio en el mundo público, una persona sin militancia política, lo cual no quiere decir que no tenga ideología, pero al menos sí sin militancia política, que pueda además desarrollar con tranquilidad esos objetivos de imparcialidad y objetividad y eficacia. Y, hombre, si además fuera leonés, mejor que mejor. Lo digo porque para una institución que tenemos en León, yo creo que en León hay gente de reconocido prestigio. Don Manuel es un ejemplo, como otros muchos, para que el futuro procurador del Común pueda ser leonés, y no digo de nacimiento, digo de nacimiento o de adopción o de lo que ustedes quieran, bueno, pues con la amplitud que requiere el concepto de leonés. Y entonces habremos acertado, porque yo creo que con todas estas condiciones habrá un consenso y habrá un acierto en la elección del procurador del Común. Termino. Señor García Álvarez, don Manuel, lo dije el año pasado, lo digo este año también, usted, además de haber tenido con este procurador, con este portavoz, relación de amistad, relación política, ha tenido una relación de profesor-alumno. Cuando usted me examinó de Derecho Político en segundo de carrera, no se acordará porque han pasado muchos alumnos, me puso un aprobado. No merecía más, con toda seguridad. Me puso un aprobado. No, si lo hizo fue porque era así. También de aquella primaban los principios de objetividad en el señor García Álvarez. Bueno, de verdad, yo, si usted me permite, le voy a poner un notable muy alto. Y no le voy a poner un sobresaliente por su culpa. Usted dijo en una ocasión en clase, eso no se me olvidará, dice, yo los sobresalientes los pongo en contadísimas ocasiones, porque cuando a alguien le pones un sobresaliente, que es la nota máxima, puedes coartar el espíritu de superación. Sí, así lo dijo usted. Y yo, de verdad, no quiero coartar ese espíritu de superación que usted seguro que tiene, y por eso le pongo notable alto, para que en la vida pueda usted demostrar que merece sobresaliente. Por tanto, es un notable como si fuera un sobresaliente. Muchas gracias por todos estos años, Álvarez, de verdad y con toda la sinceridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Otero Pereira. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene ahora la palabra su portavoz, don Ángel Villalba Álvarez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor procurador del Común. Como ha visto usted, hoy las Cortes celebran un día grande, un día de encuentro. Estamos más o menos cada uno en nuestro escaño, la tribuna llena, Castilla y León pendiente de este debate, por su trabajo de este año, por su informe, por la colaboración que siempre ha tenido de todos sus trabajadores, de toda su plantilla, pero evidentemente porque hoy termina un ciclo, un espléndido de colaboración de esa institución que usted ha puesto y ha presidido a lo largo de estos 10 años. Repito, que posiblemente hoy tendremos que decir, porque es lo políticamente correcto, que es irrepetible, pero todos sabemos que deberá, en todo caso, ser igualado, en todo caso, ser mejorado, porque ese es nuestro trabajo y ese también hará mejor el suyo. Hoy, por lo tanto, es día de agradecimientos, es día de buenas sensaciones y es día de repasar el trabajo bien hecho en estos años.
en estos 10 años quizá. Pero ello no debe distraernos también de hacer unas consideraciones obligadas a la vista del informe de 2004 y, en todo caso, a la vista de las conclusiones que usted mismo hace en lo que se refiere a la extracción de estadísticas de los 2 ciclos, especialmente del segundo de su mandato. Porque, mire, 12.000 ciudadanos que han recurrido a usted, que lo consideran intermediario ante sus problemas en las administraciones públicas de toda índole. 1.000 ciudadanos que lo consideran el último asidero, la intermediación ya obligada y definitiva para intentar defender sus derechos y los de sus familias. Defender sus derechos una vez agotado el camino de la crítica, el camino también de la denuncia, el camino, como usted ha dicho, del contencioso. Quiere decir mucho, más allá de que gran parte de ellos no tengan razón en sus demandas, sus quejas, porque a los que nos dedicamos a esta tarea, a la tarea pública, también saber que ciudadanos que han recorrido todo ese trayecto y que por lo tanto esperan mucho ya de una resolución de cualquier tipo de administración y sin embargo recurren a usted. Y recurren a usted para confirmar si lo que se les ha dicho es verdad o no es verdad. Recurren a usted para saber si ese último aumento que pueda recibir del procurador certifica lo que ya saben. Recurren a usted, en todo caso, también para ser consolados, como usted en alguno de sus informes ha escrito y muy bien. Bien, eso debe hacernos también reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre el trabajo de la administración pública, pero también la capacidad que tenemos la gente que estamos trabajando en política de ser creíbles. Y yo creo que aquí también conviene hacer autocrítica, conviene hacer un alto en el camino, un alto en el debate, un alto en para saber que quizá los ciudadanos no nos consideran como a veces nosotros injustamente nos consideramos. Por lo tanto, desde el punto de vista de ese 50% que recurre a usted, no teniendo razón, sabiendo quizá que no tienen razón, pero esperando que usted confirme que la resolución recibida es la resolución correcta. Pero desde el otro 50% de ciudadanos que han recibido de los ayuntamientos, de su ayuntamiento, de su diputado provincial, de la Junta de Castilla y León, en menor porcentaje, ya se ha dicho, de la Administración Central, alguna noticia desagradable, alguna resolución que no pone lo que ellos esperan, que no responde a expectativas que su familia o ellos mismos han esperado durante mucho tiempo, que les colocan en una clara desventaja en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno de la convivencia familiar. Familias, ciudadanos que han confiado en usted y han tenido en usted comprensión y han trasladado esa comprensión, esa confianza al conjunto de las administraciones públicas. 6.000 ciudadanos, por lo tanto, que han visto refrendadas en sus quejas, en la presentación de sus informes a cualquiera de las administraciones públicas, problemas importantes de la comunidad autónoma, constituyen una auditoría, una excelente fotografía, el mejor test sociológico de la comunidad autónoma. Fíjese, un test en el que no cabe ningún error. Algo no está funcionando bien en nuestra comunidad. Algo no está funcionando bien en nuestras administraciones públicas. Nuestra gente tiene problemas. Tiene problemas por un vacío en la gestión, por desajustes en la normativa y en la legislación. Y año tras año usted propone esas correcciones siempre. Porque hay prácticas injustas que van contra la propia normativa, la normativa aprobada en ámbito local, provincial o regional, porque se retrasa la puesta en marcha de políticas correctoras, actuaciones, en fin, que hoy mismo pueden suponer, incluso siendo su papel el que se ha descrito aquí, siendo la consideración del procurador del común una consideración excelente y bien recibida por el conjunto de los ciudadanos, instituciones, digo, que aún en ese caso, en determinadas circunstancias, se comportan con una desconsideración evidente con usted, con lo que representa, con el papel Procuraduría. Y tengo que decir que las buenas relaciones han aumentado y aumentan cada año sensiblemente en lo que es la relación con las administraciones locales, que son administraciones difíciles por complejas, por fragmentadas, que son administraciones con muchas ausencias
con muchas carencias también, con déficits importantes, que son administraciones voluntaristas, que en cuanto usted se ha puesto serio, han contestado vaya que sí, y han enviado al procurador sus informes con las consideraciones que consideren adecuadas. Ha aumentado sensiblemente, hasta el 85%, la intensidad, el porcentaje de las respuestas de los ayuntamientos de Castilla y León a sus quejas y a sus informes. Eso está bien, supera en bastantes puntos el grado de respuesta del año pasado. Es verdad que la Administración regional retrocede dentro de un grado alto de buena relación con el procurador del común, del 93% pasa al 90%, pero aún así yo creo que lo que es la comunicación directa y frecuente de su institución con las entidades locales, con las diputaciones y con la propia Junta de Castilla y León, el grado de coordinación es ciertamente estrecho. Pero más allá de las buenas relaciones queda el campo de las decisiones, el campo de las buenas intenciones. Y ahí es donde tenemos serios problemas, como usted sabe. Porque hay quejas y denuncias, por ejemplo, en el ámbito local, que tienen que ver, es verdad, y usted lo dice, con la escasez de los ayuntamientos, que tienen que ver con la realización de competencias inadecuadas, que tiene que ver con compromisos de prestaciones de servicios asumidos muchas veces por los ayuntamientos y sin disponibilidades reales económicas que lo puedan. Y eso se llama aquí en el debate político, se llama aquí en estas Cortes, se llama en la comunidad pacto local. Pero también año tras vez insiste en un problema grave que es propio de muchos ayuntamientos, la existencia de irregularidades urbanísticas consentidas o no atajadas. Problemas concretos que usted menciona en este informe, también lo hizo en el informe del año 2003, y problemas, en fin, que estoy seguro que poco a poco, con una buena relación de su institución con las entidades locales, se van a ir corrigiendo. Mire, no le digo lo mismo en lo que es su relación epistolar, ya lo sabe usted, en su relación la que pueda tener usted o el procurador del común con la Federación Regional de Municipios. Usted en su informe dice que no ha tenido respuesta a alguna comunicación que ha enviado a la Federación. Mire, abandone toda esperanza, señor García Álvarez. No espere del presidente de la Federación Regional de Municipios respuestas, porque ni tiene tiempo ni de verdad voluntad política de hacerlo. Pero administración local exigente y exigida, administración que tiene voluntad de colaborar, administración local y ayuntamientos de Castilla y León, que yo estoy seguro que se van a colocar muy pronto en un grado de disponibilidad estrecha con la institución que usted preside. Más pesimista soy en lo que se refiere a la Unión Autonómica, porque en el campo de las actitudes y de las decisiones todavía hay muchos trechos que recorrer. Y en lo que usted nos ha dicho hoy, en lo que hemos podido ver en su informe, vemos varios tipos de comportamientos del conjunto de las consejerías. Hay quienes lo ignoran a usted o no contestan. Por ejemplo, no entendemos cómo la consejera de Cultura, en una cuestión importante y actual, que era el archivo de la civil en Salamanca, a preguntas y a cuestiones planteadas por el procurador del común, no se digna emitir contestación alguna. Es evidente que una carta no tiene el foco de los medios de comunicación al lado, pero el procurador del común merece y exige una respuesta a las cuestiones planteadas. Le dicen que sí y le prometen actuar en consecuencia, pero usted mismo lo dice y lo intuye y lo refleja claramente en su informe. A usted le parece que va a ser que no. Y cuando el consejero de Presidencia le dice que está dispuesto a aprobar un reglamento que regule todo el problema gravísimo y repetido año tras año del acceso a la acción pública, ya sabe, aquello de la concurrencia con claras connotaciones de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad, a usted le parece que, sin embargo, no. Como cuando el consejero de Fomento le dice que estudiará todas sus quejas relacionadas
con el pago de los intereses de demora, de algunas expropiaciones, de algunos justiprecios. Está seguro de que otro año más se va a retrasar la solución de muchas familias. Pero en algún caso tiene ya la constatación, porque efectivamente el consejero de Fomento otra vez concierta con usted un plan de acción integral en la provincia de Zamora para dotar de señal de televisión a las comarcas rurales de esta provincia. Y usted, meses más tarde, semanas más tarde, se sorprende con la firma de un convenio con 6, con 7 provincias de la comunidad en la que no está Zamora. Por lo tanto, diciendo que sí, usted intuye que va a ser que no. Hay quienes rechazan ya sus demandas claramente, con las argumentaciones, pero las rechazan. A nosotros nos parece que se pierden, que se han perdido oportunidades importantes para mejorar la política de adopciones, por ejemplo, en Castilla y León. El reconocimiento de muchas mujeres de más de 45 años para poder tener hijos, hijas adoptivos. Y nos parece que una política relacionada con la salubridad y con la higiene de los albergues, que mejore nuestro tramo del Camino de Santiago, no debe ser una política relativa a un año santo jacobeo, debe ser una importante que cabe en la responsabilidad de la gestión de la Consejería de Cultura. Y mire, y hay quienes aceptan sus recomendaciones, hay que decirlo, son los menos, es verdad, y han puesto los medios para que las sugerencias que usted ha hecho llegar produzcan desde el punto de vista de la legislación o desde el punto de vista de la práctica en la gestión los efectos que usted espera. Pues la ley de explotaciones ganaderas, que no la apoyamos, pero responde un poco a sus inquietudes año tras año, como alguna otra medida legislativa. Es verdad que en el mes previo a su comparecencia ha habido 2 o 3 iniciativas que se han llevado a cabo, que se han aceptado por el grupo mayoritario o se han propuesto por ellos y que responden a exigencias muy duras anunciadas por su señoría. Pero más allá de esta clasificación improvisada, incluso más allá de ese optimismo que en política también vale, quiero resaltar, por ejemplo, alguna respuesta que no tiene, a mi juicio, ninguna explicación y que además es una contradicción clara con la personalidad del responsable. En educación, y yo estoy seguro que no ha sido el señor Guisasola, en educación usted hace una crítica evidente de respuestas que tilda de excesivamente ambiguas y uno intuye que incluso groseras en sus peticiones respecto a la ampliación de horarios de comedores infantiles o en lo que se refiere a la aprobación de reglamentos para la organización de institutos de educación secundaria. Bien, puede ser, señor Procurador del Común, que alguna libre designación con excesivo mando en plaza le haya contestado en estos términos y yo espero también que el consejero lo corrija cuanto antes. Por lo tanto, el objetivo es buenas relaciones 100%, no se ha conseguido. No se ha conseguido. Yo creo que podemos claramente vislumbrar que en los próximos años se presente en esta Cámara un informe en ese tono, pero buenas intenciones, decisiones políticas, decisiones de gestión que tengan que ver con propuestas suyas, en este momento estamos en un porcentaje muy bajo. Y ahí ya entra la voluntad política, y ahí entra la capacidad de quererle a usted de decisión. Y ahí entra la decisión también de un gobierno que año tras año está diciendo no a sus peticiones. Porque si hablamos de los asuntos destacados, de los asuntos que usted año tras año en sus informes cita como asuntos importantes en lo que es el conjunto de las quejas y de los informes que ha propuesto la Administración regional, yo le digo, mire, la vulneración del derecho de libre acceso a la función pública, la insuficiencia de medios personales y materiales en muchos ayuntamientos, falta de disciplina urbanística, reticencia de la Consejería de Medio Ambiente para inspeccionar o imponer sanciones en expedientes de queja remitidos. El problema de la contaminación acústica, los retrasos en la elaboración de los planes de ordenación. Hablamos en educación del tramo 0-3 años especialmente. La pasividad de la Junta en el cuidado de su patrimonio. Problemas relacionados con la energía y el suministro eléctrico precisamente en zonas que la están produciendo. Hablamos de las residencias para personas mayores, hablamos de los discapacitados, hablamos de las barreras en nuestras ciudades o de la lista de espera o atención hospitalaria. Pues bien, estos son problemas que ya denunciaron mis compañeros y denunció este grupo en el año 2000 y que se han venido repitiendo una y otra vez
en cada comparecencia suya. Por lo tanto, repito, desde la administración regional, desde la voluntad política de quien gobierna, no solo vale considerarle a usted un excelente procurador del común, considerar a la institución una institución prestigiada, porque eso se dice y seguro que así es, considerar un trabajo, el suyo y el de sus compañeros de la Procuraduría, un trabajo espléndido. El Gobierno tiene que, además, aceptar sus propuestas, tiene que intentar también modular su política de administración, su política en relación sobre todo con los temas en que usted insiste. Y estos temas son, primero, aquellos que tienen que ver con la columna vertebral de la Administración. La gestión pública, que a usted le ha traído siempre muy incomodado, porque hay situaciones que con razón denuncia una y otra vez. Las interinidades, las libres designaciones, que este año además se edulcoran y se presentan con alguna connotación muy especial que tiene que ver con el acoso laboral. Eso, la propia función pública, ya no solo de la Junta de Castilla y León, hablamos de las entidades, de las empresas públicas de la comunidad. Pero mire, es verdad que la vivienda tiene en este informe un especial protagonismo negativo para usted. Y puede ser que no haya mejor cuña o peor cuña que la de la misma madera, pero la calificación que usted dio al funcionamiento de la consejería el año anterior fue insuficiente e inadecuada. Y lo repite este año en los mismos términos, porque en lo que se refiere al número de viviendas, de promoción pública y de promoción privada, en lo que se refiere a problemas relacionados con la calidad, en lo que se refiere al incumplimiento de la propia normativa de ayudas o el rechazo considerable en el pago de las mismas. Se refiere, en fin, a algunas actuaciones que usted ha denunciado en su intervención, no dejan en buen lugar a quien conoce muy bien al procurador del común, su sistema de trabajo y la oportunidad o inoportunidad de las respuestas administrativas. Pero es la sanidad también, junto a otras políticas, la que ocupa un papel evidente, protagonista en sus informes y en las quejas de los ciudadanos. Y hablamos de listas de esperas del procurador del común que no tiene nada que ver con la lista de espera del consejero. Hablamos de la falta de medios en la atención primaria de zonas rurales o de poblaciones intermedias. Hablamos de una atención especializada, fundamentalmente la pediátrica. Hablamos de un hospital de comarcal, el de Benavente, que para usted es un hospital obligado, para el consejero no. Hablamos de problemas en el Hospital General Yagüe de Burgos, que es el problema gravísimo de la sanidad hospitalaria de esta provincia. Y hablamos de la salud mental. Usted tuvo un debate con el portavoz del Partido Popular, que en este tema juega en casa, como ya es sabido. El año pasado, evidentemente, este año, vuelve a plantear los mismos problemas y además cita la fuente. La fuente son los propios especialistas de la salud mental de la sanidad de Castilla y León. Bien, es verdad que además de la defensa de los mayores, que además de la preocupación por los jóvenes, por los niños, por los discapacitados, por los débiles, de su obsesión por el estado del bienestar, por aplicar y mejorar el estado del bienestar en esta comunidad autónoma, usted plantea este año algunos temas nuevos a los que me referiré próximamente. Habla de un problema y una polémica que esta comunidad tiene, donde hay posicionamientos muy diversos, como usted conoce, del archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Y dice claramente, hay que hacer un conflicto planteado por un expolio realizado en su momento. Y en ese conflicto y en esa resolución se debe contemplar la ampliación de los fondos, la mejora del archivo, el acceso a la documentación, la creación de un gran centro de investigación. Y en la misma medida y coherencia habla usted de la Biblia de Ávila y tiene razón, defiende la devolución de la Biblia de Ávila al entorno de la catedral, defiende la devolución de ese patrimonio y de otros a nuestra comunidad autónoma en el mismo sentido que, repito, hace en lo referente a su preocupación por el archivo de la Guerra Civil. Habla este año de la obligación que tiene la Administración de incorporarse a la lucha por la recuperación de la memoria histórica de los castellanos y leoneses residentes en Cuba. Silencio, bien, de todos estos temas, de todo lo que en su informe se refleja, de su intervención aquí hoy, el Partido Socialista, como siempre, ha tomado buena nota. Lo que no hemos presentado como iniciativas hasta ahora lo vamos a presentar cuanto antes, porque para nosotros, de verdad,
su tarea. Es una tarea encomiable, pero una tarea ejemplar, pero una tarea que debe tener una continuidad en la tarea política también de quienes estamos aquí representando a los ciudadanos. Señor García Álvarez, usted fue elegido por unanimidad hace 10 años. Venía acreditado claramente por rasgos que justificaban lo que se exigía para una tarea como la suya: máxima independencia, reputación ética, capacidad de trabajo y capacidad de exigir. No ha defraudado, no nos ha defraudado, ni al parlamentario socialista ni al conjunto de la sociedad de Castilla y León, y yo estoy seguro que al resto de los grupos tampoco. Los ciudadanos ya lo conocen y confían en su tarea. La Administración le respeta, todavía no le teme, le respeta. Porque es verdad que ha trabajado bien acompañado, con seriedad, con rigor, con tenacidad. Tenemos todos ahora la tarea de elegir a su sucesor o a su sucesora. Y es verdad, tendrá que tener estas mismas condiciones, tendrá que responder a las mismas guías, tendrá que ser, en fin, la persona que lleve adelante la tarea de su institución, de forma que usted pueda también, dentro de muy poco tiempo, ser orgulloso. Pero el pensar en la tarea y en el trabajo que dentro de muy poco hay que llevar a cabo en su institución no quiere decir, señor García Álvarez, que a usted, el Grupo Parlamentario Socialista, no le eche de menos. Le vamos a echar de menos. Sus comparecencias en esta Cámara, por supuesto, sus informes, su preocupación constante, su trato exquisito, porque usted ha agradecido el comportamiento de nuestro grupo parlamentario y de otros. Yo le quiero decir, yo sé que cuando usted habla con un grupo parlamentario está hablando con el resto a la vez, que nadie se puede sentir discriminado con respecto a nadie, que el trato es absolutamente igual, absolutamente justo y absolutamente proporcionado. Lo ha sido, y eso quiere decir mucho en su favor. Perdemos, termino ya, señor presidente, muchas gracias, perdemos un gran procurador del común, ganamos al catedrático y seguro que al amigo, a Manuel García Álvarez, asturiano de Oviedo, leonés de Arán, que conoce la historia, la cultura, la Constitución rusa tanto como la española, y que en estos 10 años ha recorrido todas las comarcas, todos los ayuntamientos de Castilla y León. Señor García Álvarez, reconoce usted su tímida valentía y la seriedad de su trabajo. Y yo quiero decir que en el techo de estas Cortes, su camiseta simbólicamente ondeará en los próximos años, junto a los de hombres y mujeres que han trabajado por esta comunidad autónoma con pasión. Usted ha citado a algunos de ellos, otros están en esa tribuna, pero todos coinciden en un rasgo que a usted seguramente le suena, porque es el rasgo de su propia dimensión, de la dimensión de la tarea que ha llevado a cabo, el de hacer posible una comunidad mejor. Y eso lo ha hecho usted, no le quepa la menor duda, señor García Álvarez. Ha sido un placer tenerle entre nosotros. Por parte ahora del Grupo Parlamentario Popular, la palabra a su portavoz, don José Antonio de Santiago Juárez.